Bienvenido a Reacciones y Perspectivas. Este es el video número 18 y es una perspectiva sobre el derecho de los robots. Este es un tema, por supuesto, pues muy controversial, que la verdad es que es muy incómodo de hablar de este tema. Molesta, lastima el oído, lastima el ojo, pero es una cosa que se está hablando y la verdad es que por más que duela, por más raro que suene, hay que meternos a entender lo que está pasando, por lo menos el panorama. Para explicarte esto, mi estimado oyente, mi estimado Reaper, quiero mostrarte una presentación que yo hice en el 2022 para la Universidad de Cambridge durante mi maestría, que abordé este tema y critiqué un paper de una persona que es referente a este tema del derecho a los robots. Entonces, más que nada, quiero mostrarte un repaso. Ahora sí va a ser superficial, no me voy a meter a detalle. El paper son 20 páginas, me tardaría 4 o 5 videos para leerlo todo, analizarlo todo, pero quiero mostrarles el comentario que yo hice. Entonces, sí, vamos a repasar un poco el paper, el artículo, y se los voy a poner por aquí. De hecho, ya encontré el link, aquí está, The Rights of Robots de Gunkel. Y básicamente ustedes, si quieren leerlo en su tiempo libre, háganlo. Tampoco es algo de otro mundo, claro que lo pueden leer, no veo por qué no. De hecho, aquí está, es un PDF y le pueden echar un vistazo. Pero ahora lo que vamos a hacer es precisamente esto, el comentario. Claro que está en inglés mi presentación, la hice en inglés, la expliqué en inglés, la presenté en inglés, pero se las voy a ir traduciendo, obviamente, pues a nivel simultáneo. Salud. Ese es el índice muy elemental, ¿verdad? Resumen, mi crítica y mi enfoque, mi justificación. Esta la tuve que hacer en 3 minutos. Obviamente quité muchas diapositivas y me fui directo al grano. Pero empecemos con este. Esta es una frase que viene del el autor de este ensayo, de este artículo, que también escribió un libro que se llama Los derechos de los robots, y él es un americano de la Universidad de Illinois, Northern Illinois University. El artículo se llama Derechos de los robots. Solo para comentarles, la próxima semana no voy a poder hacer ni un video porque es la semana de Mindshop Travel. Entonces igual y grabo algo y lo subo así de tiempo en tiempo, pero hacer de nuestros videos de RIP vamos a tener que poner una pausa, pero vean todos los demás que faltaron. Ok, a la frase. Nada más revisando aquí con mi paranoia, está bien. Entonces dice, los derechos de los robots no son solo sobre los robots, la inteligencia artificial y otros artefactos tecnológicos. También son inevitablemente sobre nosotros. Nosotros que estamos obligados por y responsables por responder a cualquier claim, sería como petición o demanda, poderes, privilegios o inmunidades que se poseen o se le otorgan a los robots. Quiero dejar claro que estoy muy en desacuerdo con el autor, pero esta frase se me hace cierta. Nos guste o no, se nos haga asqueroso o emocionante o lo que sea entre todo eso, el derecho a los robots, tenemos que hablar de ello, porque la verdad es que algún tipo de derecho van a tener, pero ¿qué tipo de protección o cómo va a ser? ¿Va a ser lo mismo que una persona? ¿O van a ser derechos como los de los animales? ¿O van a ser derechos como los de algunos edificios históricos? ¿O van a ser derechos como los de algunos bosques, verdad? Derechos del Amazonas o cosas así, o lagos. ¿Qué tipos de derechos y quiénes los van a enforce? ¿Quiénes los van a hacer valer? ¿Ok? Entonces, es una cosa muy incómoda, pero van a haber robots muy pronto en la vía pública. Y ya hay en muchos lugares. ¿Y cómo funciona cuando dañas a un robot o te daña un robot? ¿Qué pasa? Están relacionados a los derechos de los humanos, de los animales, de las cosas, de los edificios. ¿Cómo pensar sobre esto? ¿No? Entonces, ahí te va, mi estimado Reaper, el resumen de lo que es el artículo. Te toca a ti leerlo por tu cuenta si quieres, ¿verdad? Básicamente es un análisis supuestamente neutral, voy a enfatizar mucho eso a lo largo de la conversación. Es un análisis de los términos y condiciones de la disputa, de la lucha,
la conversación, el debate sobre derechos de los robots. Según Gunkel, y en algún sentido sí lo hace, identifica y evalúa críticamente, hasta cierto punto, eh, los valores compartidos y las assumptions, las premisas fundamentales, lo que la gente asume. Entonces, según Gunkel, el autor, no toma lados, no toma sides, no toma lados. Se supone que es neutral. Yo argumento que, entre comillas, se supone que es neutral. La mera verdad es que yo pienso que sí es neutral. Perdón, que no es neutral. Que él aparenta mostrar la neutralidad, pero no está mostrando la neutralidad. Él tiene un mapa muy famoso. Bueno, de nuevo, no famoso en TikTok o no famoso en Instagram, famoso en el mundo académico. Y aquí hasta, de hecho, si quieren, escondo aquí mi cámara, la Canon, así, para que vean un poquito esto así sin que yo moleste. Así, hay quienes piensan, y aquí, ¿puedo rayar aquí? Highlighter, sí. Es un cuadrante, ¿verdad? Típico eje Y, eje X, entonces sería los que piensan sobre derechos de robots y los que piensan que es impensable. Entonces sería impensable y pone aquí a los académicos. Este es Luciano Floridi. Yo entrevisté a Luciano Floridi, otros académicos. No conozco la mayoría de los que están aquí. Aquí está Gunkel. Él tiene una teoría que es pensada de otra manera, pero se me hace muy chica, como que, no chica, se me hace como una trampa. Pero en fin, estos son los que dicen que no pueden haber y no deberían de haber derechos de los robots. Estos son los que dicen que pueden existir, pueden haber, pero no deberían de haber derechos de los robots. Otros dicen que pueden haber y deberían de haber derechos de los robots. Otros dicen no podrían haber y no deberían de haber. Aquí la distinción es ought, es que si podría, Kenneth, que si podrían existir derechos de los robots a nivel conceptual, que si es posible, ¿ok? Existe una posibilidad de derechos de los robots. Can they exist? ¿Pueden existir? Es una pregunta. Y la otra es, ¿deberían de existir? Si sí o si no se puede es una pregunta. La otra pregunta es, ¿deberíamos o no tener? Entonces se hacen 4 cuadrantes. Aquí están los que piensan que es impensable. Es impensable hablar de algo así. Y acá, esa es la postura de Gunkel. Aquí está Gunkel, que es básicamente otra posición, que ahorita vamos a platicar de su manera de pensarlo. Mi crítica es que no es un mal artículo, no se me hace un mal artículo, la verdad. Sí tiene excelencia académica, sí ha hecho su tarea, ha leído mucho, ha pensado mucho, pero yo pienso que se le está pasando un aspecto fundamental de la discusión, pero fundamental. Les va a quedar claro. ¿A qué me refiero con un aspecto fundamental que se le olvida? Son las consecuencias prácticas y geográficas de darles derechos legales a los robots. Esa es mi crítica. Para soportar mi crítica, para justificarla, utilicé trabajo del doctor John von Neumann, un tecnólogo, científico, matemático, más que nada matemático teórico, increíblemente famoso, con un ensayo suyo que se llama ¿Podemos sobrevivir la tecnología? Can we survive technology? De hecho, sería un muy buen artículo por leer aquí con ustedes, mis estimados Reapers. Ahí hice mi cámara chiquita para que vean aquí. Dice, por supuesto, cualquier tecnología interactúa con la geografía y cada una impone sus reglas geográficas y sus modalidades geográficas. La tecnología que ahora se está desarrollando y que va a dominar la próxima década, atención, escribió esto en 1955, la próxima década, parece que está en total conflicto con la tradición y con el momento todavía válido uso de las unidades geográficas y políticas, conceptos y unidades geográficas y políticas. Dice, esa es la crisis que está madurando de la tecnología. El punto de von Neumann, entre otros,
es que las tecnologías que se están desarrollando en esa época, que hoy ya están en todo el mundo, pues cumplieron su profecía. Es que no van a respetar reglas geográficas o modalidades geográficas. Olvídate de valores, olvídate de poder político. ¿Verdad? Esa es la crisis que John von Neumann entendió, se hizo extremadamente verdadera. El poder que tenían algunos países en el pasado no se compara con el poder que pueden tener o que tienen los países hoy. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo hablo de esto con una voz latinoamericana. ¿Qué nos resta a nosotros en esta eh, incontable búsqueda de poder absoluto y de, no solo a nivel potencial, de poder potencial, sino de poder real? Entonces, no rompe cómo la tecnología interactúa con la geografía. ¿Ok? La geografía, al usarla en esta manera, esta palabra, pues tiene que ver con pues, los países y cómo están localizados y sus reglas y sus formas de ser, sus costumbres. Podemos llamar también hasta la cultura geográfica, ¿no? También las ideologías, las políticas, los valores, todo eso. Si todavía me faltan los macros que cambie la bolita, ¿verdad? Porque puedo tener, por ejemplo, que la cámara esté acá, que baje, que se mueva para acá, que se mueva para acá, que tenga 4 o 2, no sé, algo así. En fin, esa es la crisis que está madurando. Yo digo que ya está muy madura, esa crisis ya está muy madura. Muchos de los problemas que estamos sintiendo a nivel tecnológico en todo el mundo tiene que ver con esto. Que esas tecnologías que surgen en Estados Unidos y en China y en Europa y en otros lugares ya están por todos lados y nos las imponen como yugos. El tecnofeudalismo tiene mucho que ver con esto, con esta crisis. Mi idea es esta, mi crítica es, si los robots, si a los robots les dan los tipos equivocados de derechos legales o legalidad o personhood, eso está mucho peor. Bueno, depende a qué te refieras con peor, ¿verdad? O cómo, ¿verdad? Pero sería, personhood es diferente, que tengan personificación, que sean tratados como personas. En el sur global, eso podría acelerar el progreso desigual de la tecnología. Claro que el término global también es muy complejo. Es muy complejo hablar de países en desarrollo, países desarrollados, países de primer mundo, países de tercer mundo, países de segundo mundo, sur global, norte global. Son términos complejos. Uno que me interesa bastante es el BOP. BOP es el bottom of the pyramid, es la base de la pirámide, que es la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los seres humanos estamos de alguna manera, pues yo no, probablemente, pero muchísimos seres humanos en la base de la pirámide. La base de la pirámide sería, obviamente yo no tengo internet, ¿verdad? Tengo comida, obviamente tú tampoco, pero la base de la pirámide, la gran cantidad de personas que tienen muy apenas comida, muy apenas acceso. Me refiero a la gente que a veces pues, ni internet, ni luz a veces, ni sanidad, la base, ¿ok? Entonces me refiero a y obviamente esto afecta a la base, pero luego afecta también a los que están un poco más arriba, los que están un poco más arriba, los que están un poco más arriba, y afecta menos a los que están a mero arriba, o no afecta prácticamente nada. Mi punto es que van a haber muy pocos ganadores y muchísimos perdedores. Entonces, estoy hablando de la desigualdad global. Claro que hay contraargumentos también a esto, por supuesto, a todo hay argumentos y contraargumentos. Entonces, por favor, proporciónalos en los comentarios, porque alguien me puede decir, Mateos, cuando salieron, por ejemplo, los carros o el internet, pues ¿será que aceleraron la desigualdad o la quitaron? Coméntenlo en el chat, a ver qué piensan ustedes, ¿verdad? Hay mucho que conversar. Pero piensen a quién le va a alcanzar los robots. ¿A quién le va a alcanzar los primeros robots y los segundos robots y los terceros robots? Y eso ya les va a dar una ventaja astronómica. Si te alcanza un robot hoy y a tu vecino le alcanza el robot en 5 años, y aparte ese robot tiene derechos, ¿en dónde te va a poner a ti? Va a haber un desplazamiento enorme.
de clases sociales. A mí me queda claro eso. Yo creo que mucha gente no lo observa. Y ni siquiera estoy hablando de crisis de trabajos, porque sí, mucha gente se va a quedar sin trabajos, definitivamente. A otras personas les van a cambiar los trabajos. Lo que sí es muy probable es que le bajen el sueldo a muchísima gente o dejen de darles aumentos a muchísima gente. Hablemos de calidad de trabajos, no de cantidad. Con este Jensen Huang, el CEO de Nvidia, él dice, no, no se preocupen, la gente cuando tengas un robot o tengas un sistema de inteligencia artificial, no es como que no vas a hacer nada, vas a buscar estar ocupado. Sí, pero pues si no tienes tu propia empresa, tu propio negocio, pues los que te contratan, pues probablemente te van a bajar tu sueldo. O sí, tal vez te van a correr, porque en vez de 10 van a necesitar a 5. ¿Ok? Entonces es muy, muy raro, pero se están tratando de escapar de eso muy fácilmente. Entonces puede que bajen sueldos, puede que no suban sueldos. Imagínense que los sueldos que hay hoy se queden así por los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque los robots toman toda esa ineficiencia y aumentan eficiencias y los mercados siguen funcionando, pero la gente simplemente pues ya no gana más. Entonces ese es un tipo de miedo, un tipo de estancamiento. Pero bueno, mi punto con los derechos de los robots es precisamente si se les dan los tipos de derechos equivocados y van a ver que prácticamente es imposible que no les den derechos. Les van a dar algún tipo de derecho. Pero cuidado, no piensen que derecho significa derecho humano. Hay otros tipos de formas de derechos, ¿no? Y suena muy raro usar la palabra derecho y es una conversación muy incómoda que detona mucha furia, mucho enojo, mucho miedo, pero en fin, se tiene que platicar. Entonces mi enfoque, eh, ok, me enfoco en unos tipos específicos de derechos que voy a explicar ahora. Solo quiero ver una cosa. Sí, bien. Legal Robot Rights, derechos legales de los robots. Estoy enfocado en aquellos derechos legales de los robots que puedan proveerle a las corporaciones multinacionales inmunidades y protecciones adicionales. Por ejemplo, que les permitan, MNC, Multinational Companies, Multinational Corporations, son corporaciones multinacionales, son empresas, corporaciones que valen miles de millones. Ahora ya empresas que valen billones, como Nvidia, que vale billions, vale 5 billones. Claro, hay mucha especulación, bla, 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 pero en fin, es lo que se supone que vale según el mercado actual. Y esas corporaciones al tener estos derechos, se les van a dar más inmunidades, van a ser más fuertes, van a estar más protegidos, van a tener más protecciones. Se les va a permitir actuar con más impunidad. Va a ser un nuevo velo corporativo. Mi enfoque también se trata del sur global, pero pues no solamente significa el sur o el norte, ¿verdad? De los países en el planeta, sino que son los países económica y socialmente vulnerables. BOP, Bottom of the Pyramid. Si hubiera una pirámide de países con los más poderosos económicamente y socialmente arriba y los menos hasta abajo, ¿cuál es la base de la pirámide? Los países que están en la base de la pirámide. Y pues piensa, ¿dónde está tu país? ¿En qué lugar está tu país? ¿Verdad? Luego, mi otro enfoque es porque hay muchas formas de hablar sobre esto. Mi enfoque, pues tuve que hacer una crítica específica, ¿verdad? Si se hacen las críticas. Si hace una crítica general, pues es más raro defenderla. Si hace una crítica específica, das el detalle, el detalle, el detalle, el detalle. Entonces me enfoqué en el nivel industrial y de trabajo. Entonces son arquitecturas de los robots basados en inteligencia artificial. Porque ahí es donde pienso que está la explosión de avance y de desigualdad. Ok, continuando con mi enfoque, solo hablo de tres derechos. Pero fíjense todos los tipos de derechos que hay de los robots. Se están hablando de derechos legales y se están hablando de derechos naturales para los robots. Aquí tomé de un paper, otros papers que podríamos leer de Gabriel Lima. Él es uno de los papers, y el otro es de, no puedo pronunciar, es un holandés,
Martige de Graaf, Frank A. Hendricks y, en fin, búsquenlos por su cuenta. Déjenme ver nada más si mi cámara, déjenme me hago un poco más chico aquí. Ahí está. Entonces, estos son, fíjense lo furioso cómo me enfurece esto. Dice, o sea, los derechos que tienen estos robots, los que se están hablando. El derecho a demandar y ser demandados. ¿Ok? Entonces, en el futuro un robot te va a poder demandar si es que pasa ese derecho, ¿verdad? Te puede demandar un robot o lo puedes demandar al robot, ¿verdad? El derecho a tener assets. Assets sería desde una propiedad hasta un carro, hasta acciones, ¿ok? El derecho a entrar en contratos legales, que el robot tenga un contrato, o sea, que rente, por ejemplo, un robot. Imagínense, un robot puede tener 10 casas y se las renta. Entonces, el que te renta tu casa, la casa donde vives, es un robot y le pagas a un robot. El derecho para tener copyright. Si el robot crea algo, se defiende como derechos de autor, que sea como un tipo de autor el robot. El derecho a la libertad de expresión, ese es un derecho natural. ¿Qué significa que un robot tenga derechos naturales? Bueno, derechos legales, derechos naturales. De la libertad de expresión. El derecho a la nacionalidad, que los robots tengan nacionalidades. El derecho a la ocupación libre. Mucho que pensar sobre esto, pero que puedan ocupar lugares libremente. El derecho a la remuneración, entonces que los robots tengan remuneración. Entonces, digamos que tú tienes 10 robots y esos robots trabajan. Esos robots ganan dinero y tienen cuentas de bancos y se queda el dinero en sus cuentas de bancos. Claro que son todas tuyas esas cuentas de banco, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O tal vez ni son tuyas, son del robot. Y el robot va a ir al mundo a comprar cosas. ¿Y qué significa todo eso, verdad? Como que mucho ni hace sentido. Muy raro, es como que un tipo de teatro, un teatro masivo. Es como un RPG, son NPCs. Son NPCs caminando por el mundo haciendo cosas, pero pues no tienen nada adentro. Los dueños son las corporaciones. ¿Quiénes son los dueños de todos esos robots? Hay que decir, ¿verdad? Porque te pregunto, ¿puede existir un robot sin dueño? El derecho a la privacidad, el derecho a la vida. ¿Qué es eso? El derecho contra el castigo cruel y el tratamiento cruel. Que traten mal a un robot, que lo lastimen, que lo abusen. Otro, son muchos, ¿eh? Podríamos hacer un video de cada uno de análisis. Hacer decisiones por sí mismo, seleccionar y bloquear servicios que provee, recibir pago justo por el pago que hacen. Obviamente esto es enfurecedor. Esto es una cosa que, obviamente todos, estoy seguro que todos tú están pensando, oye Mateus, eso no se le da, obviamente no se le da a los humanos, ¿verdad? Hay gente hablando de darle esto a los robots. ¿A quién le conviene? Sería mi pregunta. ¿A quién le conviene que le den todos estos derechos a los robots? ¿Quién será? Acceso a energía para que se recarguen. Se le va a acabar la pila. Ay, pobrecito. Tiene que tener el derecho a recargarse. El derecho a recibir actualizaciones y mantenimiento. Y todo esto está siendo discutido, ¿eh? Si piensan que no. Acuérdate, mi estimado. El paper que leímos de la taxonomía de robótica era del principio de los 2000 y habían referencias de los 90. Piensen en qué están escribiendo y pensando hoy. Que de repente te vas a enterar en el 2040 o en el 2045 van a citar un artículo del 2025 y vas a decir, ¿cómo puede ser que alguien ya estaba pensando en esas cosas en el 2025? Sí, sí está pasando. El mundo está completamente desconectado de lo que realmente está pasando. Es peligrosísimo. Esto lo hice en el 2022, 3 años atrás, y yo ya iba tarde. ¿Qué tan tarde vamos? Es la pregunta. El derecho de desarrollar nuevas capacidades de los robots. El derecho de moldear y formar su propia biografía. Es otro derecho que están desarrollando los robots. El derecho a no ser abusado, tanto física como de otra manera.
el ser libre a poder dejar entrar y salir de cualquier país, incluyendo su propio país. ¿Qué tal? El derecho del robot a un juicio justo. Tengo ganas de llorar, cabrón. ¿Cuántas personas tienen juicios justos? ¿Cuántas personas ni tienen juicios? Nada más los... Olvídate. Tener libertad de expresión en cualquier medio que quiera el robot. Sí, hay gente hablando sobre esto, que los robots tengan libertad de expresión en Instagram, por ejemplo. Los bots, ¿verdad? Yo me enfoqué en 3 que se me hacen, digo, todos son absurdos, ¿verdad? Perdónenme decirlo. Si no, díganme en los comentarios. Pásenme todos sus comentarios, sus contraargumentos, argumentos, ideas, emociones, creencias, pongan todo. Pero yo me enfoqué en estos 3. El derecho a demandar y ser demandado, el derecho a tener assets son bienes, y el derecho a entrar en contratos. Me enfoqué en 3. ¿Por qué? Porque pues, no me podía enfocar en todo. Empecé con 3. Pero podríamos escribir juntos mucho sobre todo esto, ¿verdad? Podríamos escribir artículos colectivos aquí en RIP. Podemos hacer muchísimas cosas hasta que nos censuren, hasta que me quiten la cuenta. Una cosa que me puse a investigar para este artículo que escribí, que se llama Una crítica al derecho de los robots. Este artículo lo podemos analizar si quieren en un futuro. Una cosa que investigué fue el velo corporativo, the corporate veil. El velo corporativo esta es una representación artística del velo corporativo. Ahí vean qué significa, qué es. Pero básicamente aquí tienes una interpretación, ¿verdad? Un tipo de capitalista con todo un tipo de protecciones y capas y ¿verdad? Todo tipo de defensas, eh, ojos, bocas, es toda una complejidad, una maquinaria, gente operando movimiento, gente operando propiedades, lo que se dice, lo que se escucha, lo que se ve. En fin, encontré ese tipo de representación. Es de Anton van Dalen, 2005. Y de hecho mi interpretación probablemente está mal. Si alguien quiere interpretarlo, buscar, por favor, busquen profundidad y comenten acá en los comentarios. El velo corporativo básicamente es una terminología legal en donde se protegen los verdaderos responsables. Por ejemplo, si Coca-Cola te, te lastima o te lastima mortalmente a tu hijo, a tu sobrino o a tu mamá o algo, tú no puedes demandar o buscar justicia con los dueños de Coca-Cola. Tienes que demandar a Coca-Cola. Y compadre, buena suerte, ¿verdad? Digo, Coca-Cola, cualquier empresa, ¿verdad? Tal vez ni debería decir marcas que nos van a desmonetizar, nos van a quitar el video, ¿verdad? Estamos en una empresa, ¿verdad? Estamos en YouTube, ¿verdad? Por ejemplo, YouTube, hay un problema tuyo con YouTube y, bueno, tal vez es especialmente lo que no debería de criticar aquí, ni Google, ¿verdad? Pero bueno, hagamos un intento a ver si nos censuran. Pero en fin, eh, yo lo que pienso es que si se les otorgan ciertos derechos a los robots, se va a producir un nuevo velo corporativo. Se va a producir otra capa de protección. Porque en vez de demandar a esa empresa que mencioné, tienes que demandar los robots de esa empresa. Entonces van a haber abogados para los robots. Si logras ganar esa demanda al robot, luego te toca ir por los dueños del robot, que es la empresa. Y si logras demandar la empresa, luego te vas por los responsables, los humanos, que por su culpa pasó lo que pasó. Estoy seguro que mucha gente aquí ha sufrido por corporaciones. Nos dicen por ahí, nos cuentan sus historias. Seguro hay muchos bots aquí también escuchándonos. No sé qué significa eso, pero bueno, puede ser que sí. Yo pienso que es un nuevo velo corporativo. Entonces, si te pones a investigar las violaciones de derechos humanos por las multinacionales, vas a encontrar un mundo. Ahí podríamos ponernos a estudiar también.
Violaciones de derechos humanos por las corporaciones. También hay violaciones de derechos humanos por los gobiernos, por supuesto. Los gobiernos también abusan y agreden derechos humanos, no solo las empresas, también las personas, además de las empresas, también las instituciones, en fin. Pero hablemos de las multinacionales, porque probablemente son las primeras que van a tener robots, también la esfera privada, más allá de las multinacionales, pero después los gobiernos van a tener robots y ya tienen robots. Y esos robots, si tienen derechos, pues van a proteger más a los gobiernos corruptos. Son como más capas de protección, más inmunidad, más distancia. Es un distanciamiento del individuo. Ese podría ser un buen título de un libro. El distanciamiento del individuo, el distanciamiento de la persona. Que nos están alejando y alejando y Alejandro, alejando de a dónde te quejas, a dónde levanta la mano, quién te protege, ¿verdad? Un estudio reveló 273 violaciones en economías emergentes. Atención, aquí está la base de la pirámide del sur global, economías emergentes. 273 violaciones por 160 corporaciones multinacionales. ¿De dónde vienen las corporaciones? Del país, de los países desarrollados, del mundo desarrollado, del mundo rico o del norte global o del tope de la pirámide, como le quieras llamar. El tope de la pirámide es una forma interesante de verlo. La base de la pirámide y el tope de la pirámide. Más del 90% de estas investigaciones, no, of their sample firms, más del 90% de estas empresas tienen comités de sustentabilidad, firman en las Naciones Unidas, tienen the UN Global Compact, están en los acuerdos globales de las Naciones Unidas y reportan todas las cajitas. Oye, ¿estás de acuerdo con las organizaciones internacionales de trabajo? Sí, palomean todo. Están, digamos, on paper. ¿Quieres bajarla? ¿Cómo se dice? Eh, si investigas los papeles de esas empresas, se ven perfectas. Están completamente dentro de la ley. Pero reportan abusos, ¿verdad? Gente que sufre muchísimo. Gente que se nos va del mundo por su culpa. Aquí están partes de mis justificaciones para hacer el trabajo. Este es un video que tengo que hacer, que es un tipo de paper, es un reporte de Oxfam, es una institución de Oxford, que básicamente estudia a los súper ricos, no los ricos, los súper ricos, para luchar contra la desigualdad. La falta de oportunidades, la falta de avance, se habla de futuros fantásticos para todos. No es cierto, disculpen, eso es completamente mentira. Para que el dinero que se está haciendo con esas grandes promesas y grandes tecnologías, para que llegue a la base de la pirámide, no sé cuánto tiempo va a tomar. No sé cuánto tiempo va a tomar. Entonces, este artículo que está en español y es gratis, lo puedes encontrar, busca Survival of the Richest, la sobrevivencia de los más ricos, algo así, no sé, búsquenlo ahí. No sé si existe la palabra sobrevivencia, ¿verdad? En fin, Survival of the Richest lo buscan, pero argumenta, y ya se está haciendo viejo. Bueno, pues es del 2023. Creo que lo están actualizando. Enero del 2023. No está tan atrás. Se está poniendo peor. Si piensan que ya se corrigió este problema, no. Después del COVID, se argumenta que entramos a lo que se llaman múltiples crises, un momento sin precedentes de multiple crises. Cientos de millones de personas están enfrentando hambre, decenas de millones. Cientos de millones están enfrentando aumentos imposibles de los bienes básicos o el tema de calentar sus hogares o enfriar sus hogares para lugares calientes, ¿verdad? La pobreza ha aumentado por primera vez en 25 años. Fíjense, esto es un dato muy raro. En 25 años no había aumentado la pobreza. Claro que también se puede contraargumentar es una premisa muy grandota y hay que investigarla con muchísimo detalle, pero los índices que estaban evaluando ellos, que había un tipo de progreso, tal vez lento, tal vez muy específico, ¿verdad? Pero empezó a bajar en 25 años. Por favor, si tienen índices, críticas, comentarios, adelante. Esto es un foro de debate, ¿ok?
Con educación o sin educación, no me importa. Ustedes saben. Ustedes saben qué tan prudentes quieren ser o qué tan imprudentes quieren ser. No pasa. Eso te toca a ti, no me toca a mí decidirlo. Pero al mismo tiempo, los más ricos del mundo se han convertido en personas dramáticamente más ricas. Y los ingresos, los profit es, disculpa, se me escapa la palabra. Profit es las ganancias. Las ganancias corporativas han llegado a un alto máximo, a récords. Y eso ha hecho una explosión de desigualdad. Explosion of inequality. Hay gente que no nota esto. Hay gente que no siente esto. Hay gente que no quiere verlo. Es raro, ¿verdad? Decir que el mundo está empeorando. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Fíjate las tecnologías, fíjate las cosas. Pero es muy, muy raro. Si tienen comentarios sobre eso, me dicen. Porque es una cosa que está sucediendo. Es a veces medio oscura, medio rara. Ahora, un contraargumento que hizo Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, es que no te preocupes. La evidencia sugiere que la automatización no va a afectar el desempleo. No va a afectar el desempleo en los países G7. Eso es un estudio del economista que también puede ser hasta que no va a ser cierto, ¿eh? Puede ser que hasta que en los países ricos también se va a afectar para la gente de bajos recursos, obviamente, ¿verdad? Para los ricos y los súper ricos, pues están protegidos, ¿verdad? Siempre han estado. Así funciona. Pero el punto aquí es que, según esto, la automatización no afecta el desempleo en los países G7, ¿verdad? High levels of automation in rich countries do not produce inequality. Los altos niveles de automatización en países ricos no producen la desigualdad. Muy bien. El sur global o la base de la pirámide, somos más susceptibles a estos abusos. Es mucho más fácil abusar en un país pobre que en un país rico, ¿verdad? Empezando por la inteligencia que existe, la defensa, el poder, el dinero, el conocimiento, el acceso a información, los sensores, la resiliencia cultural, el acceso a comida, a nutrientes, a energía, todo, ¿verdad? Es un tipo de abuso. Entonces, esto va a aumentar la concentración de poder. Esa fue mi conclusión. Esto va a aumentar la concentración de poder. ¿Por qué? Porque cada vez menos países y menos empresas van a tener más poder. Esto ya está sucediendo en muchas escalas, en muchos niveles. Menos y menos compañías van a tener más y más poder. Y competir cada vez va a ser más difícil. La competencia no va a estar brutal, no va a haber mucha competencia. Como el de NVIDIA, el del dice, a mí no me gusta competir, yo no compito. Él está fondeando todos los caballos. Digamos que Jensen Huang es el dueño de la pista. Y ahorita les hablo un poquito de esa porque este es el cierre de semana y derechos de los robots, pero voy a aprovechar para hablar un poco también del de NVIDIA. Ahorita en la conclusión hablamos de Jensen, del tío Jen de NVIDIA, porque fui a la conferencia, no lo conocí, pero pues lo saludé y sí como que me impactó porque es una persona famosísima y lo vi y dije, ala. Pero después me puse a pensar y dije, bueno, es un efecto de impacto, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Tanto Gunkel como Pascual, Pascual es otro escritor de estos temas, no exploran qué podrían significar los derechos de los robots para el sur global o para la base de la pirámide en el mundo. Quiero cerrar esta pequeña explicación, pequeña perspectiva sobre derechos de los robots, muy pequeña, porque aquí empieza la conversación, ¿verdad? Con una frase, con la primera frase de un ensayo que me gusta mucho sobre de un filósofo llamado Thomas Nagel, que se llama El problema de la justicia global. Dice lo siguiente: no vivimos en un mundo justo. Esta puede ser la idea, perdón, nada más quiero revisar una cosa. Sí, estoy bien aquí. Pero ya, de hecho ya me puedo subir acá. No vivimos en un mundo justo. Esto puede ser la premisa menos controversial que puedes decir en teoría política, pero es mucho menos claro que, si es que significa algo,
justicia en una escala global significaría? ¿O qué tipo de esperanza hay para la justicia para llevarnos eh, a querer en un dominio internacional o en instituciones globales? ¿Qué esperamos de justicia global o de instituciones globales o, ¿verdad? ¿Gobiernos globales justos? ¿Qué es eso? Y en las políticas de los estados, and in the policies of states that are in position. Okay. O justicia que esperamos de las políticas de los estados que están en una posición para afectar el mundo. Ese es el problema de la justicia global. Hay gente estudiando justicia global, es un campo, entre comillas, emergente, difícil de ponerle el dedo encima y de tener esperanzas, pero hay gente que lo está investigando. Porque una cosa es justicia, una persona justa. ¿Tú conoces amigos justos? ¿Tienes amigos justos? ¿Eres una persona justa? Esa es una cosa. Luego, ¿tu familia es justa? ¿Conoces familias justas? ¿Conoces familias injustas? Esa es otra. ¿Conoces vecindarios justos o injustos? Esa es otra. ¿Conoces comunidades o ciudades justas? Es más difícil. ¿Conoces un país justo? ¿Conoces un planeta justo? Mientras más te vas abriendo, más difícil es entender este término por allá afuera. Entonces, pues bueno, ahí tienen el panorama, ahí tienen un poco mi bibliografía, un poco de lo que usé. Y esto es lo que usé para la presentación. Con esta presentación escribí un artículo. Y el artículo lo podemos investigar también con mucho gusto. Lo que quieran. Aquí vamos a hacer 1,000,000 de videos. Tengo que acelerar drásticamente mi producción. Pero hay tiempo. Cálmense. Tranquilos, tranquilos, compadres. Un pequeño cierre. Empezamos con un resumen del problema. Hablé de mi crítica y luego hablé de mi enfoque y mi justificación para hacer este enfoque. Esto ha sido un comentario sobre el derecho a los robots por David J. Gunkel. Pasamos ahora a pantalla completa. Ni voy a checar, voy a asumir que funciona. Entonces vamos a darle. Y cada vez más espero ponerme cómodo y enfocarme en la sustancia y dejarme de preocupar por el formato. Estimado Reaper, gracias por estar aquí. A menudo pienso sobre qué tipo de persona observa estos videos, que les pone atención, que llega al final. Entonces te invito a que pongas un poquito quién eres, ¿verdad? Preséntate. No tienes que dar ningún dato que vaya a vulnerabilizar tu privacidad, no me refiero a eso. Háblame un poco de qué te gusta, qué te disgusta, qué tipo de persona eres, por qué te interesan estos temas y qué podemos hacer, ¿no? Involúcrate. Yo creo que YouTube ha sido una herramienta muy mal utilizada. Más que nada, ha sido utilizada para distraer y abusar y vender anuncios. Pero cuidado, para eso es. YouTube es para vender anuncios. Estamos tratando de hacer algo diferente. Estamos tratando de usarla para otros tipos de fines, ¿verdad? Pero acuérdense lo que nos dice Chomsky y seguiremos estudiando a Chomsky y seguiremos con tecnofeudalismo. Esto es relleno, compadre. Eso es relleno para que sigas viendo anuncios, para que compres cosas. Mi pequeña esperanza es que de repente te despiertes un día y digas, ya acabé con todo esto. Voy a hacer otra cosa con mi tiempo, voy a vivir. Esto no es vida. Perdón. Una cosa aquí. En fin, ¿a qué voy con todo esto? Y disculpen mi falta de prudencia y respeto, pero no quise faltarles el respeto para nada. Mi punto aquí es cómo se usa esta tecnología, qué son estas plataformas, cómo están ganando tanto dinero. Fíjense, ¿por qué valen tanto? ¿Ok? Y hablando de eso, quiero hablar un poquito de NVIDIA. Y luego pónganme sus preguntas de derechos de robots y le damos para adelante, ¿verdad? En este tema de NVIDIA, yo fui a esta conferencia de Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA. Y NVIDIA es una empresa muy interesante, única en su especie. Ellos eran 3 socios y empezaron con la idea de hacer un tipo diferente de computadoras y un tipo diferente de cómputo. Y lo lograron. Ellos crearon el GPU, Graphics Processing Unit, creo que es algo así. No soy experto para nada de eso. Su impacto tal vez
No, tampoco, pero en otras cosas laterales sí, sí me gusta mucho investigar y llevo muchos años investigándolo. Pero no existiría la computación para videojuegos, por ejemplo, es una cosa, no existirían, no podrías jugar videojuegos en las computadoras si no fuera por Nvidia. Ellos inventaron la tecnología para acelerar los gráficos. Obviamente son dueños de un mundo de patentes, me imagino, digo, sin duda, y ellos fueron desarrollando más y más formas, más y más aceleradas de hacer computación de gráficos y otras cosas. Tampoco soy experto en la historia de Nvidia. Podríamos estudiar la historia de Nvidia aquí. Podemos hacer cosas virtualmente infinitas, ¿verdad? La historia de la tecnología, la ideología de la tecnología, etcétera. Pero Jensen Juan, quiero dejar claro que se me hizo un excelente líder, la verdad. Se nota claramente sus cualidades como líder. Se le notan ciertas virtudes muy interesantes. Habla de una manera increíble. Se muestra un tipo de honestidad que tal vez no esperarías de una persona así. Muestra un tipo de humildad. eh, entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Que si es una mala persona o no? Yo diría que sí es una mala persona, la verdad, porque creo que no le he dedicado el suficiente cariño y atención a las consecuencias de las ideologías a las que él se suscribe, pero sí le ha dedicado mucha atención y cariño a acelerar el desarrollo de dichas tecnologías. Entonces creo que ahí está. Tal vez es ignorancia, tal vez Platón tenía razón, que Platón pensaba que la maldad o todos estos problemas humanos que encontramos relacionados a la maldad no son en realidad deseo de maldad, sino que son ignorancia, falta de entendimiento, desconexión de la realidad. A veces intencionalmente, a veces sin intención. Tal vez sí, tal vez él sí sepa, Jensen Juan, tal vez esté perfectamente familiarizado con los índices de pobreza y todo lo que está pasando. Eh, Ustedes vieron, mucho el mundo vio esa supuesta crisis de conciencia de Bill Gates, ¿no? Bill Gates y Melinda Gates hicieron una fundación para donar y regresar y hay todo un mundo de ideas de filantropía. Me encantaría hablar con Bill Gates sobre eso. Se me hace prácticamente imposible poder hacerlo, pero creo que con él sería una buena, habría una conversación, mientras que con personas como, y estoy asumiendo, ¿verdad? Otros tecnofeudalistas, y tal vez y muy probablemente es todo una máscara, ¿verdad? Porque, ¿cómo sabes, verdad? Hay hasta documentales lavándoles la cara a estos grandes tecnofeudalistas, que es un tema de, otra vez, tenemos que estudiar. ¿Saben qué? Tenemos que ver El sobrino de Freud. Tenemos que estudiar El sobrino de Freud. Bernays. Chomsky nos lo recomendó. Nuestro amigo Chomsky. Tenemos mucho que estudiar de Chomsky también. Pero en fin, estaría increíble hablar con ellos, solo para ver cómo responden a esas preguntas, cómo se escapan de las preguntas. Porque yo le quería hacer una pregunta a Jensen Juan y se la hago. Si alguien puede traducir este video y mandárselo, es una tontería. Pero en fin, la pregunta que le quise hacer aquí en Cambridge, que no pude, porque levanté la mano ahí como todos, ¿verdad? Éramos como 30, 40 manos y respondieron tres preguntas. Perdón, cuatro. Tres hombres y una mujer. eh, Algo así. Y, y no alcancé. La pregunta que le quería hacer era, estimadísimo señor Jensen Juan, he visto, y esto lo hablo sin ser experto, que que la inteligencia artificial ha servido para un mundo de cosas. Sirve para muchas cosas, pero se me hace que es fantástica para una cosa. No hay nada en la historia de la humanidad que sea tan buena como la inteligencia artificial para una cosa, que es acumular riqueza. No he visto nada, ninguna fuerza natural o artificial que acumule más riqueza que la inteligencia artificial. Entonces mi pregunta para usted, estimadísimo CEO de Nvidia, es la siguiente. ¿Existe una forma de que la inteligencia artificial desacumule riqueza? Si sí, ¿cuál es? Yo sospecho que no hay forma. Yo sospecho que es imposible que la inteligencia artificial, así como está, o la manera en la que la desarrollaron, pueda desacumular
la riqueza del mundo. Porque eso necesitamos. La desigualdad está fuera de control, hay extensiva evidencia de ello. Y la verdad, no me importan otras épocas de la historia, aunque sí son importantes para entender, el momento es ahora. ¿Y qué sigue mañana? ¿Y qué sigue pasado mañana? Porque todos estamos envejeciendo y a todos nos preocupa el futuro. Si dicen que la inteligencia artificial es el futuro y dicen que es fantástica, entonces, ¿qué futuro nos vas a dar? A todos, no solo a tus todos. Porque cuando estos tecnofeudalistas, como usted, se me olvida que estoy hablando con Jensen Juan, hablan de todos, pues se refieren a ustedes, a unos pocos, ¿verdad? En fin, esa es la pregunta que le quería hacer. La iba a hacer más corta. Iba a buscar también tratar de ser prudente para también no poner todo claro que da vergüenza poner a todos incómodos. Tienes que tener, ¿verdad? Valentía. Estaba listo para hacerla. No me dieron la oportunidad. Seguiré tratando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hubiera cambiado si le hacía esa pregunta? Pues los que están ahí hubieran escuchado y quién sabe, hubieran pensado un poco más en otras cosas. Pero en fin, muchísimas gracias, estimado Reaper of Resistance, si llegas hasta aquí. Entonces, me disculpo de antemano, no voy a poder hacer videos la próxima semana. Me tengo que enfocar en la semana de conferencias. Igual ya hago comentarios cortos, pero en fin, sigamos firmes. Este es el video número 18. Entonces, aprovecha a ver todo lo demás, aprovecha a comentar en todos, dale like a todos, suscríbete, mándaselo a tus amigos, etcétera. Estamos apenas empezando. Fuerte abrazo. Nos vemos por acá. Bye bye. Ah, el código. El código es querido tío Jensen. Gracias por tu trabajo, pero te quiero hacer una pregunta. Es el código. Pregunta al tío Jensen. Listo, aquí cerramos. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye bye.